términos jurídicos y políticos, la Fuerza Armada Nacional o Fuerzas Armadas en la época que yo fui militar activo, desaparecieron. ¿Y por qué digo que desaparecieron? Porque no es suficiente tener el uniforme, los grados y los símbolos que me identifican con el Estado a quien yo pertenezco y tengo la obligación de defender. Desde que llegaron los cubanos, hace mucho tiempo, a raíz del golpe del 92 y las elecciones del 98, desde que comenzó la penetración de otros países y otras fuerzas guerrilleras internacionales, el terrorismo basado en Venezuela, el robo y el despilfarro del erario nacional para apoyar a esos grupos terroristas de América Latina. Todos surgieron. América Latina se pintó de rojo, pagados y sustentados por el dinero de los venezolanos que nos escamotearon y nos robaron groseramente. Estas Fuerzas Armadas pasaron por lo mismo proceso. 5 años de formación o 4 años de formación catequizados por la impronta socialista de Fidel Castro. No, eran muy jóvenes, no entendían. Se graduaron y siguieron siendo socialistas. 20 años en la institución y ahora es que se están dando cuenta del error que cometieron porque han visto su familia y a ellos mismos sufrir de la hoz y el martillo, del corte de las cabezas. Me refiero a las ideas, me refiero a la capacidad de expresarse así siendo militares, y el martillo para aplastar a quien se le ocurra violentarse o expresarse contra este gobierno totalitario. Tenemos ejemplos infinidades, no quiero nombrarlos porque no tengo preferencia por ninguno, pero lamentablemente son mártires de este proceso, donde el gobierno es el ejecutor y la oposición culpable, porque nunca se han ocupado de los mártires. Lo utilizan como muletilla política o como momento electoral y todos quieren ser presidentes y todos quieren dirigir, pero no se unen. Entonces, mi hermano, ¿cómo vas tú a dirigir si no has aprendido a unirte en una mesa de la unidad, que todos son unos celestinos, que todos son unos interesados económicamente y tienen su rabo de paja? Lo que pasa es que nosotros, por respeto, no decimos las verdades y no los señalamos con nombre y apellido. Es lo que me critican a mí y que también me endosan a mí. Yo autorizo a cualquier venezolano, en Venezuela o en el extranjero, que escudriñe todo lo que yo tengo en mi vida. Un apartamento y 2 hijos, que es la proyección mía como ciudadano. Una familia que está también acogotada por la presión política y por el apellido familiar. Entonces, el que quiera criticarme y decir cosas de mí, que los diga, que se sienta libre de hacerlas, pero no me va a cambiar. Esas Fuerzas Armadas tienen que agruparse. La fuga por Cúcuta fue una traición, una manipulación, y lo dije por televisión, en un programa que tenía en una radio llamada Pangea FM, dirigida por un reconocido y serio comunicador social a quien respeto y admiro, pero tuvo la necesidad de botarme de la radio cuando yo declaraba lunes y martes y jueves, un programa que era sin costo, sin sueldo, pero yo hacía por comunicarme con los venezolanos, en una audiencia creciente cada fin de semana, y me dejó colgado. ¿Por qué? Porque dije que en la frontera ciertas personas de un partido muy conocido, del partido del presidente interino, estaban comprando militares y estaban uniformando militares, inclusive ofreciéndole armas. Una cosa gravísima, porque pretenden manipular a los militares por los intereses de ellos, así como han manipulado a los ciudadanos, así como han manipulado a todos los poderes públicos y toda la gente seria que hay en Venezuela, muchísima gente seria. Entonces los militares tienen que vacunarse contra esos bandidos. No pueden seguir a personas de esa catadura, no pueden arriesgar su vida y el éxito militar de la salvación de Venezuela, que no es solamente militar, es civil militar. Entonces, todo eso que está ocurriendo yo leo por las redes, en las cuales me invitan a participar, las consultas que me hacen, quienes hablan, y también observo una peleadera en las redes entre militares, policías profesionales, policías que no son profesionales, militares de bajo rango, militares de alto rango, tapando sus errores o tapando en las cosas que hicieron cuando fueron cómplices de lo que nos está pasando, porque hay mucho militar cómplice. El alto mando militar en mi época, excepto el general Maya Cardona, sabía lo del golpe. El comandante del ejército, el ministro, el inspector de la Fuerza Armada. Acaba de fallecer un inspector de esa época, el que presentó a Chávez en televisión a espaldas de la orden del presidente. Falleció, entonces lo anuncian como un esclarecido ciudadano. Y lo que hizo al asociarse a la conjura,
Eso no tiene valores, eso no tiene censura, eso no tiene rendición de cuentas. Entonces aquí tenemos la mala costumbre, claro, el que murió, paz a su alma. Si dejó una huella clara y nítida, dejó su huella clara y nítida para seguir, Bolívar. Si dejó una huella borrosa, como muchos en la Cuarta República y la mayoría, o la totalidad en este sistema de gobierno, no podemos seguir esas huellas, no podemos refrescarlas, no podemos sacarlas a la superficie por encima de la tormenta marítima o la violencia de las olas totalitarias en el país. Los militares tienen que unirse en una resistencia una sola, asumir un liderazgo colectivo de las Fuerzas Armadas en el exilio o en la deserción, o en el país en una manera silente y escondida. Los ciudadanos tienen que hacer lo mismo y buscar vasos comunicantes. Con los partidos no vamos a salir, con los negocios de los políticos y empresarios menos, con los medios de comunicación cartelizados tampoco, y con los celestinos, generales, almirantes, coroneles y capitanes de navío, que esperan un ascenso, que esperan un regalo totalitario con los muertos venezolanos en las calles, en la frontera, y el resto muerto de hambre. Eso no puede ser un militar, ni puede ser un ciudadano. El país está preñado de hombres valiosos. Tenemos que buscarlos y tenemos que unirlos en cualquier circunstancia. Dios y patria.